La Voz de América presenta. La Casa Blanca involucra a legisladores hispanos en su estrategia migratoria. Aumenta el número de mexicanos que piden asilo en Estados Unidos. Además, 0 muertes por COVID-19 registró Texas por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Y avanza sin control el primer gran incendio de la temporada de sequía en el área de Los Ángeles. Semana para todos, este es El Mundo al Día y yo soy Yasmín López. Comenzamos. La vicepresidenta de Estados Unidos recibió este lunes en su despacho a 8 legisladores miembros del caucus hispano. El motivo de la reunión fue involucrarlos en el despliegue de la estrategia estadounidense para atender los retos de la masiva migración y mitigar las raíces de sus causas en los países del Triángulo Norte. Desde la Casa Blanca nos acompaña en vivo Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál fue el mensaje que envió la vicepresidenta para lograr que estos legisladores también se comprometan? ¿Qué tal, Yasmín? Habló del compromiso de Estados Unidos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, la vicepresidenta dijo que en sus funciones como la líder de la diplomacia hacia el Triángulo Norte de Centroamérica se ha generado más interés y también compromisos por parte de las agencias del gobierno federal, entre ellas el Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio, así como también empresas privadas estadounidenses hacia la región, hacia la inversión. Esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. Los problemas son de larga data. Por lo tanto, sabemos que el trabajo que haremos juntos tendrá que ser una fusión de nuestro compromiso con un enfoque a largo plazo, entendiendo que no veremos resultados de la noche a la mañana. Pero nosotros somos un vecino en el hemisferio occidental y debemos pensar en esto como parte de una responsabilidad hacia nuestros vecinos. Y además de la inversión en lo que ha denominado la Casa Blanca son las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica. La vicepresidenta mencionó la corrupción, también mencionó la crisis alimentaria, pero hay un nuevo renglón que también fue mencionado por la líder estadounidense y ese renglón es el cambio climático. Escuchemos lo que dijo. Entendiendo que estamos mirando en todo el mundo y, en particular en esta región, incidentes climáticos extremos, lo que eso significa para la base económica de esta región es particular porque una gran parte de la fortaleza económica ha estado en sus industrias agrícolas, las cuales han sido directamente impactadas por el clima extremo. Y a esta reunión asistieron 8 legisladores miembros del caucus hispanos del Congreso, todos ellos demócratas. Los republicanos critican la visión y la estrategia de la Casa Blanca sobre estas causas fundamentales de la migración irregular, atacando a la administración del presidente Biden porque aseguran que el mayor problema y la mayor crisis se encuentra en la frontera, un término que todavía no ha usado la Casa Blanca para referirse a lo que sucede en la frontera sur con México. Yasmín. Jorge, muchas gracias y seguimos con el tema migratorio porque mientras crece el desplazamiento interno de mexicanos, también se incrementan las solicitudes de asilo en Estados Unidos. La violencia del crimen organizado es el principal motor de este fenómeno que, como nos explica Vicente Calderón, el propio gobierno mexicano ha reconocido como una creciente problemática. Raúl Servín llegó a la frontera norteamericana sin tener claro cómo lograr su objetivo. Vengo pidiendo asilo político porque me estoy refugiando en mi país. Servín huyó de Michoacán. No tengo opción de regresar para allá por unas amenazas de muerte que tengo. Desde antes del cierre de la frontera llegaban muchos mexicanos de distintos estados por los mismos motivos. La delincuencia fue la que nos hizo salirnos de ahí, pues. Porque nos quitaron todo lo que teníamos. Esta familia abandonó Guerrero esperando asilarse en Estados Unidos. Este campamento de quienes buscan asilo lo formaron principalmente centroamericanos, pero 3 meses después de su llegada ya hay muchas tiendas de campaña que albergan a mexicanos. El gobierno reconoció el desplazamiento forzado interno. Hemos promovido ya la elaboración de una ley para atender este grave problema. Pero algunos activistas aseguran que la administración López Obradorista no atiende ni a los centroamericanos ni a sus paisanos. Mucho migrante mexicano que llega a la frontera se queda abandonado a su suerte, marginado, poco a poco se va convirtiendo en indigente y hay riesgo de que termine en como adicto.
La Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental, calcula que en 3 años al menos unas 350,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Bien, y más de 20,000 niños no acompañados fueron enviados a Estados Unidos desde Guatemala solo en el mes de marzo. Esto le dijo Eugenia Sagastume, el cónsul de Guatemala en la ciudad del Río, en Texas. Han ingresado más de 21,000 niños no acompañados guatemaltecos, de los cuales 10,714 se encuentran en albergues actualmente en espera de su reunificación. Esas cifras revelan la realidad que vive la niñez migrante de Guatemala y que se evidencia en casos como el de 5 menores, 3 hondureñas y 2 guatemaltecas, abandonadas en Texas la semana anterior. Según el director de la Casa del Migrante, junto con El Salvador y Honduras, el Triángulo Norte sigue siendo la región que expulsa mayor cantidad de menores, con un pico que se registró durante el mes de marzo. Tiene el mayor número de niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos. En su entrevista con La Voz de América, el cónsul de Guatemala en Del Río, Texas, advirtió que en muchas ocasiones ni los padres de los menores pueden imaginar los peligros a los que someten a sus hijos. Estas redes de coyotajes dejan abandonados a los niños en lugares inhóspitos, donde están expuestos a cualquier peligro. Organizaciones humanitarias y de la sociedad civil trabajan de la mano con los gobiernos en sus países y en Estados Unidos para frenar el fenómeno, pero la problemática, aseguran, exige soluciones con mayor premura. Para frenar esos flujos migratorios, principalmente en ese contexto de pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que sostuvo un nuevo contacto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no solo para reiterar su apoyo a la que define como legítima defensa de su territorio, sino en la búsqueda de un cese de hostilidades en el conflicto con Hamas. En el Departamento de Estado está Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué trascendió de esta conversación? ¿Cuál es la situación en este momento? Cuéntanos. Yasmín, realmente no conocemos los detalles de la conversación entre los dos mandatarios. Hacer que no haya noticias concretas o positivas, en este caso el anuncio de un cese a las hostilidades. Usualmente estas conversaciones se realizan bajo confidencialidad. Pero claro, es evidente, Yasmín, el temor de la comunidad internacional que teme el crecimiento de las hostilidades y entonces un conflicto que se expandiría alrededor de todo Oriente Medio con consecuencias incalculables en toda la región. Pero bueno, así sigue adelante. O sea, aún no tenemos detalles, pero podemos decir que aumenta la insistencia en pedir un llamado al cese de las hostilidades a ambas partes. El diálogo entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abría en las últimas horas una pequeña luz de esperanza para lograr el ansiado cese de hostilidades que a una sola voz pide la comunidad internacional entre Israel y Hamas, mientras advierten la urgente necesidad de evitar un conflicto de grandes proporciones en la región. Pero en el terreno el conflicto continúa su escalada. Hamas arreció sus ataques contra asentamientos judíos en Jerusalén y otras localidades. Hasta ahora se contabiliza el lanzamiento de más de 3,000 cohetes desde suelo palestino. Por su parte, las fuerzas militares israelíes intensificaron sus ataques aéreos. El día antes de su conversación con el presidente Joe Biden, el primer ministro de Israel se dirigía a su pueblo en estos términos. Continuamos actuando ahora mientras sea necesario para brindarles la tranquilidad y la seguridad a ustedes, ciudadanos de Israel. A una sola voz, el gobierno estadounidense ha reiterado su apoyo al que describe como un legítimo derecho de defensa de Israel, pero mantiene conversaciones a todo nivel para desescalar el conflicto. Nuestro enfoque, nuestro objetivo, cada acción que tomamos, cada declaración que hacemos es con el objetivo de reducir la violencia y poner fin al conflicto en el terreno. Desde que comenzaron los combates el 10 de mayo, al menos 200 palestinos han muerto.
10 israelíes fallecieron en los ataques con cohetes, incluido un niño de 6 años. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo evidente en un comunicado que Hamas es un grupo terrorista. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la OEA aún no se expresó formalmente sobre el asunto, mientras en el Congreso legisladores de ambos partidos hicieron un llamado para el cese de las hostilidades. Te agradezco, Jacopo, por el reporte. La masiva migración se ha convertido en una de las principales amenazas a la estabilidad de todo el continente. Y según el director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, solo unidos, gobierno y el sector privado, se podrá enfrentar este reto. Veamos. Involucrar a los gobiernos de la región y trabajar de manera conjunta es fundamental para atacar las raíces del masivo fenómeno de la migración en el hemisferio, según Juan González, director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental. Con el tiempo hemos podido asegurar la cooperación con México sin amenazar con cerrar la frontera y en cambio comprometiéndonos de hecho como el socio importante que son en temas de intereses compartidos. Una nación crítica para el éxito del trabajo conjunto es El Salvador, cuya situación política sigue muy de cerca a la Casa Blanca, especialmente tras los últimos pasos dados por su asamblea y el propio presidente Nayib Bukele. Si miras a un líder como Bukele, que es probablemente uno de los líderes más populares en este momento en el hemisferio, y no estoy haciendo una comparación acá, pero si miras a 1959, Fidel Castro fue un líder muy popular. Hugo Chávez era un líder muy popular cuando fue elegido para el cargo, por lo que realmente la popularidad no debería ser un golpe para trabajar fuera de la institución democrática. La situación de Venezuela y las masivas protestas que registra Colombia también fueron epicentro de la discusión que convocó el Gordon Institute para debatir las mayores amenazas a la estabilidad del hemisferio. En el ojo del huracán está la institucionalidad colombiana. La única respuesta posible por parte del gobierno de Colombia es transparencia absoluta, administración de justicia rigurosa. Con respecto al manejo de la pandemia, Estados Unidos destacó que ampliará sus donaciones de la vacuna y sus esfuerzos para que llegue a otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, desde Estados Unidos para el mundo, ¿cuántas vacunas más donará la Casa Blanca para combatir la pandemia? Se lo contamos en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
El presidente Joe Biden anunció este lunes que aumentará el número de vacunas que Estados Unidos donará a las naciones más pobres y expuestas al COVID-19 alrededor del mundo. En vivo nos acompaña José Pernalete y le preguntamos de cuántas vacunas estamos hablando, José, y a dónde específicamente llegarán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que son cerca de 20 millones de dosis de las vacunas que han sido aprobadas por parte de la FDA y que han sido, en este caso, ya reconducidas hacia esas naciones, las cuales requieren la asistencia en materia de la inmunización a favor de la lucha en contra del COVID-19. Sin duda que se trata de un gran esfuerzo para continuar con esta campaña de inmunización que va más allá de los espacios de Estados Unidos. Veamos a continuación el reporte. Para apoyar la lucha del coronavirus en el mundo, el presidente Joe Biden anunció este lunes que su gobierno compartirá 20 millones de dosis de vacunas con naciones del mundo, adicionales a las más de 60 millones de vacunas ya distribuidas a la comunidad internacional. Hoy quiero anunciar que también se compartirán con el resto del mundo las dosis de vacunas autorizadas en Estados Unidos, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, a medida que estén disponibles. Estas son vacunas que están autorizadas para ser puestas en brazos de ciudadanos estadounidenses. El anuncio se conoció días después de que la Organización Mundial de la Salud pidiera a las naciones que han comenzado a vacunar a sus preadolescentes dar prioridad en la distribución de vacunas a las naciones más pobres. Del debate también hacen parte las más recientes recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el no uso de mascarillas entre personas vacunadas completamente. Algunos estadounidenses expresan alivio por la liberación de esta restricción. Estoy absolutamente feliz. Ya era hora. Sin embargo, otros no están tan convencidos de quitarse los tapabocas. Cualquiera podría estar enfermo. Cualquiera podría estar caminando enfermo, quiero decir. Y no sé si la vacunación realmente funciona. Así que tengo que estar a salvo. Así que voy a usar mi máscara. Tras la medida, algunos negocios dijeron que los tomó por sorpresa y no esperaban los masivos flujos que recibieron este fin de semana. En relación a las vacunas que va a donar el gobierno de Estados Unidos a distintas naciones del mundo, el presidente de este país, Joe Biden, ha dicho que esta distribución de dosis de inmunización millonaria no va a comprometer la inmunización que se ejecuta en Estados Unidos, pues se trata de excedentes. Yasmin. Pues es una muy buena noticia para todos, José. Muchas gracias por la información. Y con 0 muertes por coronavirus, el estado de Texas alcanzó este fin de semana uno de los peldaños más importantes en la lucha contra el mortal virus. Arnaldo Rojas nos tiene el reporte. Después de haberse convertido en uno de los estados más golpeados por el COVID-19 a mediados del verano pasado, Texas reporta cifras alentadoras. Ninguna muerte relacionada con COVID. La única vez que ha sucedido desde que comenzaron a rastrearse los datos en marzo de 2020. También se reporta la menor cantidad de casos de COVID-19 en más de 13 meses y la tasa de hospitalizaciones más baja en casi un año. Las cifras se producen cuando Texas superó el viernes los 20 millones de dosis administradas de la vacuna contra el coronavirus. A nivel mundial, sin embargo, el virus cobró 24,000 vidas entre viernes y sábado, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. La mayoría en países con acceso limitado a las vacunas contra el COVID-19. El mayor riesgo, creo, es dejar que el virus asole el mundo en otros lugares que no tienen vacuna. Es una muy mala idea porque generará mutantes y variantes que podrían incluso escapar al efecto de las vacunas. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna realizan estudios para ampliar el uso de la vacuna contra el COVID-19 en menores de hasta 6 meses de nacidos. Incluso si no quieren seguir el argumento humanitario, si permitimos que el virus vuelva resistente a la vacuna, por ejemplo, las vidas de nuestros hijos se verán terriblemente afectadas. Razón por la cual algunas autoridades de salud piden a los países más ricos incrementar la distribución de vacunas a las naciones más pobres. Arnaldo Rojas, Voz de América. Aún no comienza la temporada de incendios forestales en Estados Unidos y California ya está batallando con uno enorme en el condado de Los Ángeles. La conflagración, que presuntamente se inició de manera deliberada, ha obligado a la evacuación de más de 1,000 personas. Verónica Villafañe nos tiene el reporte.
Maleza seca que no se había quemado en más de 50 años y ráfagas de viento están alimentando un incendio forestal que se está propagando rápidamente sin señal de contención en el área de Los Ángeles. El incendio Palisades está ardiendo fuera de control en un área escarpada de Topanga Canyon, a pocos kilómetros de Pacific Palisades y Malibú, y de difícil acceso para los bomberos. Nuestras cuadrillas de bomberos están haciendo un trabajo difícil en terrenos muy empinados y peligrosos. Es un trabajo muy peligroso, especialmente de noche. El uso de helicópteros ha sido esencial para combatir el incendio que comenzó el viernes por la noche. Según el Departamento de Bomberos, habían logrado una contención inicial, pero el sábado se detectó fuego en otras áreas. Para el domingo, las condiciones del clima y el terreno esparcieron las llamas, amenazando cientos de hogares y obligando a la evacuación de más de 1,000 personas. Además, se emitió una advertencia de peligro en otras áreas cercanas. Investigadores del Departamento de Bomberos y de la Policía de Los Ángeles están trabajando con el Departamento del Alguacil para determinar la causa de este incendio y entrevistar a personas de interés. El lunes las autoridades arrestaron a un sospechoso de haber iniciado el incendio de manera intencional. Dijeron que tomará varios días poder controlar el incendio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Esto es una expropiación indebida, esto es una toma forzosa. Denuncian directivas de uno de los diarios más tradicionales de Venezuela al volver de la pausa. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. En Venezuela, la directiva del diario El Nacional denunció ante la Fiscalía la confiscación de su sede en Caracas, tomada por vía militar el viernes en la noche. El medio de comunicación afirmó que seguirá publicando en su versión digital toda la información. Adriana Núñez Rabascal nos trae los detalles. Mire, ¿cómo hago yo para ingresar al edificio que es pertenencia del Nacional? ¿Quién me puede abrir la puerta, por favor? Trabajadores y directivos de El Nacional no han podido entrar a sus oficinas desde el pasado viernes, cuando un tribunal emitió una medida de embargo contra su edificio principal para resarcir el supuesto daño moral causado al diputado oficialista Diosdado Cabello por haber difundido información que lo relacionaba con narcotráfico. Esto es una expropiación indebida, esto es una toma forzosa. El diputado Diosdado Cabello dijo que al momento del embargo, la sede del diario El Nacional, se encontraba deteriorada y sin equipos. Además, anunció que en este lugar funcionará una universidad de las comunicaciones y desde este lunes, estudiantes oficialistas se encontraban en el lugar gritando consignas.
Quienes siguen trabajando en el diario creen que no solo se atenta contra un espacio físico. Y ahora que yo llegue allá y se abra una universidad o esté tomado por militares y ya no sea mi casa, porque ese era más que mi lugar de trabajo, era mi casa, me causa tristeza. El Nacional dejó de circular en kioscos desde 2018 por las trabas impuestas por el gobierno para comprar papel, pero se ha mantenido informando a los venezolanos en su versión digital. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y no se vaya si quiere saber por qué viven bajo riesgo permanente los habitantes de Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La capital de México se estaría hundiendo a un ritmo vertiginoso e irreversible. Esa fue la conclusión de una investigación del mundialmente reconocido Diario de Investigación Geofísica. Alonso Castillo entrevistó a la directora del estudio. Veamos lo que le dijo. Una de las metrópolis más grandes en el mundo, en la que habitan alrededor de 21 millones de personas, se hunde irreversiblemente, según concluyó la investigación titulada Un siglo de hundimiento de la Ciudad de México, publicada en el Journal of Geophysical Research. Descubrimos que hay puntos en la ciudad que están disminuyendo a 50 centímetros por año. Es enorme. Estelle Chaussard, la autora principal de la investigación, destacó que los riesgos van desde el colapso de estructuras, como recientemente sucedió con la vía del metro en la que fallecieron 26 personas, hasta la seguridad hídrica de millones de habitantes. El terreno se está hundiendo y el primer paso que se podría dar es asegurar que la infraestructura se repare a tiempo y siga siendo monitoreada. Eso es algo que requiere mucha mano de obra y mucho dinero, pero es necesario ahora mismo para garantizar la seguridad de las personas que viven en la Ciudad de México. El hundimiento provoca daños a las redes de alcantarillado, la contaminación y la salud de los habitantes. Es un riesgo inminente, subrayó la experta. El sistema que lleva agua al centro de la ciudad debe mantenerse correctamente para que haya acceso al agua y no se pierda la calidad del agua. Recuperar la mayor parte de la elevación perdida es imposible. Sin embargo, resaltó que cualquier proyecto que permita la recarga del acuífero debe ser bienvenido. Ante este panorama, tal vez lo que nos quede es aferrarnos a lo que dijo Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Se avecinan los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y mientras Japón ultima detalles, una gigantesca marioneta de 10 metros de altura inició una gira para promocionar el evento mundial. La criatura fue apodada Moku y emprendió su viaje en la región en Tohoku este 15 de mayo. Se espera que Moku llegue en julio a Tokio, previo a los inicios de los Juegos Olímpicos el 23 de ese mes.